Hoy estaremos conversando sobre los anticristos. La palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, verso 22, dice que anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, es decir, el Cristo. Es bien interesante porque los judíos no tenían problema en saber que había un Mesías por aparecer. De hecho, ellos en parte estaban esperando que surgiera en el escenario el Mesías. Vemos cuando Herodes interroga a los fariseos sobre dónde habría de nacer y cuándo ese Mesías. Ellos le dijeron el dónde y también estaban esperando para su tiempo, porque habían profecías en Génesis 49 sobre que había de venir aquel que le pertenece el derecho, el cetro, cuando no hubiese legislador en Judá. Y ya sabemos que en ese tiempo ya no había alguien en la dinastía davídica reinando, sino que estaban los herodianos, impuestos por el Imperio Romano. Y también que las 70 semanas de Daniel es la profecía quizás más emblemática en saber sobre el tiempo de la aparición del Mesías. Entonces el conflicto del judío no es sobre si el Mesías habría de venir o no, sino, de hecho, ellos esperaban que sí habría de venir, como ya lo dije. El conflicto surge es quién iba a desempeñar el papel del Mesías. Es decir, ¿sería en este caso Jesús el Mesías o sería otro? Fíjense cómo Juan hace la pregunta. ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? Y los judíos se siguen haciendo esa pregunta. Ahora, todo el resto de la Biblia nos dice que efectivamente para Dios Jesús es aquel en quien Dios depositó todos los rasgos característicos, toda la unción, todo el espíritu de Cristo. De hecho, Pedro dice que en Hechos 2:42 que Jesús fue constituido Señor y Cristo. Lo dice Pedro. La gran comprensión de Pablo fue entender que Jesús era el Mesías, a quien él estaba persiguiendo cuando estaba detrás de la iglesia. El Señor se le presentó y le dijo, ¿por qué me persigues? Y Juan escribe su evangelio, dice, para que sepáis que Jesús es el Cristo. Esto hace recordar un poco lo que es el Pentateuco, cuando casi termina diciendo que fue escrito con la finalidad de que Israel conociera que Jehová es Dios. En eso Juan lo dice prácticamente igual, pero refiriéndose a que Jesús es el Cristo. Y precisamente Juan es el que dice que toda persona que niega que Jesús es el ungido, es el Mesías, y en Jesús se conjuga el ser el profeta, el ser el rey y el sacerdote por excelencia, la triple dignidad, dice que aquel que niega eso es anticristo. Y también menciona otro matiz, que él menciona que Jesús vino en carne, el Mesías se encarnó. Entonces, todo aquel que niega la encarnación del Mesías en Jesús, dice, no es de Dios, que esto es espíritu de error. Entonces, estamos entendiendo que eso lo menciona en 1 Juan capítulo 4, verso 2, y también menciona en 1 Juan 4:3, que cualquiera que no confiese que Cristo ha venido en carne, entonces está en un espíritu de error, no es de Dios. Y cualquiera que confiese y reconozca que Jesús es la encarnación, es del verbo de Dios, entonces ese espíritu es de Dios. Dios te bendiga.